Vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Amigos de Redes al Aire, estamos de regreso. Tenemos ya en la línea telefónica al maestro Emilio Álvarez y Casa, con quien vamos a comentar su columna de hoy en el periódico El Universal. Buenos días, maestro. José Alfredo, buenos días, un gusto saludarte y por tu conducto al ciberauditorio. Muchas gracias. Maestro, pues inquietante la columna del día de hoy. Pues en realidad sí, y además yo creo que toma particular relevancia en el lugar donde tú estás, en el norte de la República. Y yo creo que vale en esa orden de ideas hacer tres precisiones o tres contextualizaciones. La primera es que yo parto de la idea de que el Ejército es una institución respetable y confiable, que sigue siendo la institución pública en la que los mexicanos más confiamos. La segunda es que merecen todo nuestro respeto quienes ofrecen su vida, quienes ofrendan su vida por nuestra protección, por nuestra seguridad, por su patria, como son soldados, marinos o inclusive otro tipo de servidores públicos de seguridad, buenos servidores públicos. Y por supuesto que eso no tenemos manera como pagarles. Además hay más admiración cuando ves la precariedad con la que desempeñan su labor. Hay una deuda del Estado mexicano para con quien siendo buen servidor público se compromete. La tercera idea es cómo generamos entonces, a partir de esta discusión de la intervención del general Villa Castillo, que me parece que es un síntoma de lo que está pasando en muchas regiones del país. Hay un contexto fundado y real de desesperación por el avance de la delincuencia y la no acción de la autoridad para la protección. Hay denuncias muy graves, pues de homicidios, de extorsiones, de violaciones, de maltratos, de robos de jovencitas. Me parece que hay una condición absolutamente legítima del reclamo de la seguridad. El problema es cómo generamos una condición para que enfrentar esos problemas no sea el remedio tan malo como la medicina. Y lo que me preocupa mucho es que este contexto de impunidad abra o construya una lógica de legitimación social de la venganza. Es decir, si nosotros permitimos que para combatir el delito se cometa delitos, ¿cuándo tendremos la certeza de que eso está bien hecho? Es decir, esta arbitrariedad o este uso ilegal de la fuerza cuando el Estado actúa fuera de la ley, pues muchas veces acaba revirtiéndose cuando los servidores públicos son copartícipes del delito. Hay un sinnúmero de muestras de ejemplos que así lo ponen en evidencia, donde eventualmente fundado en buenas razones, que es la protección de la gente, se genera esta idea. Y claro, entonces el debate acaba turnándose en un debate muy falso de derechos humanos o justicia, porque entonces aquel que levanta la mano por defender el Estado democrático de derecho o aquel que levanta la mano para que el Estado no actúe fuera de la ley, entonces es leído como defensor de delincuentes y nada más alejado de la realidad. No hay que confundir que limitar la actuación del Estado dentro del marco de la ley que nosotros nos hemos dado no significa bajo ninguna circunstancia una tolerancia o una permisividad a la delincuencia. Todo lo contrario, yo tengo la hipótesis, y además eso se ha sustentado empíricamente en datos, en que cuando permitimos que los agentes estatales actúen fuera de la ley, genera una mayor agudización de la crisis de seguridad. México tiene en gran medida los problemas que tiene justamente por eso en materia de justicia, porque tenemos instituciones que son un absoluto desastre. Y yo creo que un tema que está de fondo con este debate sobre el general Villa Castillo es justamente toda esta reacción tan fuerte que ha suscitado, tiene que ver en términos del desastre del aparato de justicia. Tiene que ser un poderoso llamado de atención de lo que están viviendo mucha gente en nuestro país que no tiene respuesta ni protección. Y la pregunta cuando el general estaba en Torreón es ¿y cómo es que se generan las condiciones para que los Zetas o cualquier otro
se movieron a sus amplias y a sus reales. ¿Y qué pasó con los políticos? ¿Y qué pasó con quien permitió eso? Vamos, por supuesto que inclusive resulta hasta muy cruel cuando, por ejemplo, quienes hacen los operativos son ventaneados y balconeados por halcones que son gente que está en desempleo, que son taxistas, que a cambio de una lanita, 2, 3, 5, 10 mil pesos, le dicen a la delincuencia, a los malandros, qué operativos se están haciendo. Entonces tenemos por dos lados, José Alfredo, un cáncer muy peligroso. Por un lado, el desastre del aparato de justicia y la corrupción de los distintos niveles de gobierno en connivencia con el delito. Y por otro lado, déjame decírtelo así, una corrupción social. Eventualmente por la pobreza, eventualmente por la fuerza, eventualmente por el chantaje. Quienes de la manera, déjame decirte así, delincuencia hormiga, o sea, quienes son informantes, quienes son aliados, pues están contribuyendo a mermar nuestra convivencia y generando condiciones de riesgo. Entonces, el dilema no puede ser, o no puedo yo aceptar, que entonces se haga realidad la norma de que para combatir el delito se cometan delitos. Pues eso yo no lo puedo aceptar, y no solo yo no lo puedo aceptar, es contrario a nuestro pacto democrático y además es extraordinariamente costoso, José Alfredo. Sí, claro, incluso pues muchas veces cuando nosotros vemos un retén, cuando vemos que se acercan gente de la milicia, pues ya sentimos más temor que seguridad o que tranquilidad, porque pues no sabemos cuál es el criterio en concreto de ellos. En mi particular caso, maestro, le quiero comentar que tuve la fortuna de ser nieto de un general y siento un profundo respeto por el ejército mexicano, pero aún así mi percepción ha cambiado muchísimo y ahora tomo precauciones cada que veo a gente uniformada, porque en realidad pues no sabemos cómo reaccionar, porque no ante esta evidencia del general Villa Castillo, por ejemplo, pues tenemos pues temor. Por ejemplo, José Alfredo, luego pasa el problema de que tenemos militares que están encapuchados. ¿Y cómo saber que no son zetas disfrazados? ¿No? Que como no hay identificación, como no hay matrículas, como no hay números, entonces ¿cómo sabes que no es un retén falso? Así es. Sabes que no son delincuentes disfrazados de militares, que además ha pasado, Exacto. Utilizan uniforme militar, que clonan unidades militares, camiones o patrullas o camionetas o lo que tú quieras, y de repente no sabes si estás ante la autoridad. Justamente ese es parte del problema. Y claro que el ejército merece toda nuestra admiración, todo nuestro apoyo, todo nuestro respeto. Yo creo que parte del problema es que el ejército está siendo usado para cosas para las que no está capacitado, y eso tiene que ver con el principio del uso de la fuerza, con el paradigma del uso de la fuerza, José Alfredo. Un militar, como bien demuestra el general Villa Castillo, está entrenado en el paradigma del uso extremo de la fuerza. Así es. Uso letal de la fuerza. Un policía o una fuerza de seguridad civil están entrenados en el uso racional y, en su caso, proporcional de la fuerza. ¿Cuál es la consecuencia de implementar estos principios en el uso de la fuerza? Por ejemplo, si un policía en un retén le marca alto a alguien y ese alguien no se detiene, el policía lo va a alcanzar. Si un soldado le marca alto a alguien en un retén y ese alguien no se detiene, el militar le va a disparar. Exacto. Entonces, con independencia de la persona, con independencia del lugar, del contexto, la sola aplicación del uso de la fuerza va a llevar a que si tú pones a soldados en labores de seguridad pública, se van a generar condiciones muy probablemente de actos fuera de la ley y de violación a los derechos humanos. Si a eso le agregas, por ejemplo, las condiciones de precariedad con las cuales está trabajando nuestro ejército, mira, cuando tú pasas un retén que además tiene un sustento legal muy dudoso, eso también hay que decirlo, son lugares realmente incómodos,
están en carpas, muertos de calor, muertos de frío, no tienen cómo comer bien, no tienen cómo ir al baño, no tienen cómo resolver necesidades básicas de higiene, de limpieza, de salud. Esas cosas no se valen. No se vale que la gente que está cuidándonos tenga esas condiciones de equipamiento mucho inferior o muy inferior a la delincuencia. No se vale que las viudas o los viudos, los huérfanos, las huérfanas de quien ofrendó su vida por nosotros queden en precariedad. Eso no se vale. Entonces me parece que esta discusión también tiene que servir para elevar la voz, para ver cómo cuidamos al ejército. Hace tiempo esa pregunta, esa reflexión me hubiera parecido impensable, José Alfredo. Así es. Pero toda vez que la mitad del ejército está dedicado a estas labores, pues ya llega un momento en que resolvamos, discutamos y analicemos estas reflexiones, ¿eh? Claro, pues es que las circunstancias del país han cambiado radicalmente y pues bueno, quizá esta pues circunstancia tan alarmante nos lleve a hacer un replanteamiento de la reforma del Estado en su conjunto, ¿no? Y también yo diría, el reclamo o la bandera que se levanta para defender al general Villa Castillo tiene que ser de la misma proporción de exigencia a las instituciones que no funcionan. Es que resulta muy sintomático, hay ahora todo un debate en Twitter, ya creo que hasta se abrió un foro sobre eso, para ver si defendemos o atacamos al general. Ese no es el tema. Sencillamente un servidor público no puede cometer delitos porque pues entonces estaría actuando como delincuente, nada más que supuestamente por buenas motivaciones, no por el lucro o la violencia en sí, sino que es que para proteger. Pero el fenómeno tiene que ver, y aprovechemos esta discusión, yo invito a esto, a que le demos nuestra exigencia a los gobernadores, a los procuradores, a las policías estatales y federales, para que funcionen, porque es que tendríamos que estar apuntando más a las causas que a las consecuencias, José Alfredo. Por supuesto, porque las leyes y las instituciones ahí están, el chiste es hacerlas valer y que las instituciones funcionen. Y en este marco, maestro, quisiera recordar, esta semana pasada, o esta semana, se cumplió el aniversario luctuoso de los chicos que murieron en el Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo no? Y estuvimos conversando con activistas de Contingente Monterrey que hicieron una actividad que se llamó Rodada por la Vida. Entonces fue una actividad de recuperar espacios públicos en bicicletas, en patines, en lo que se pudiera rodar. Y entonces pues ahí está la cuestión. Como usted bien decía, los militares disparan y los otros alcanzan, ¿no? Entonces ahí está el dilema. Es que justamente yo creo que nos tenemos que responder cuáles las estrategias integrales más eficaces para combatir la delincuencia. Y no solo basta con el uso de la fuerza, por supuesto que hay que hacerlo, ¿eh? Los delincuentes, los narcos, los secuestradores no te avientan florecitas cuando te ven, eso tiene razón el general. No te reciben a base de guirnaldas, te reciben a bazucazos. Entonces tenemos sí problemas reales de uso de la fuerza, sí tenemos problemas reales de la actitud de Estados Unidos de permitir que pasen camiones y camiones y camiones con drogas y con armas y con dinero. Solo se dedican a la gente, ¿no? A los migrantes que buscan trabajo. Claro. Las armas no tienen ningún problema. Tenemos también fenómenos de ubicar el poderío económico que tiene el narco, los miles de millones de dólares que se mueven en el sistema financiero y por qué no se encuentran. Tenemos el fenómeno de la narcopolítica, de la connivencia o los pactos que puedan hacer los poderes formales con los poderes de facto ilegales. Y también tenemos fenómenos que tienen que ver con la condición del tejido social, es decir, por qué hay muchachos, taxistas, personas que deciden ser halcones. ¿Qué está pasando? Que les es más atractivo sumarse a la delincuencia que sumarse a la sociedad. Pues al mismo ejército, maestro, quizá en las condiciones de precariedad que usted nos comenta, pues el cambio no les parece muy difícil, ¿no? No, claro, es que mira, José Alfredo, hay dentro del ejército quienes están muy conscientes
del desgaste al que están siendo sometidos, de la debilidad de la ley, del marco legal que permite su actuación en este tipo de cosas. Y también hay reclamos respecto a su debilidad presupuestal. Entonces tú ves cómo luchan los narcos con tanto poder y los soldados en la precariedad. Entonces me parece que una de las acciones que tiene que tomar el Estado mexicano pasa por dotar de más recursos al ejército. Claro. Y ver la vigilancia de la aplicación de los recursos, ¿no, maestro? Por supuesto, la vigilancia y la aplicación de los recursos, y la vigilancia y tramos de control con arreglo a los derechos humanos. Es que lo que debe entenderse es que el respeto a los derechos humanos es una garantía de protección para todas y todos, incluido el ejército. Porque el problema del costo de las violaciones a los derechos humanos y del costo de la violación a la ley es que puede llevar al ejército a su propia degradación. Claramente este general, que merece todo el respeto por su actitud de ofender la vida, pero que merece toda la revisión de sus expresiones de actuar como pues por encima del Estado, y él mismo convertirse en esta condición de detención, juicio y ejecución, me parece muy cuestionable. Pero sí diría, hombre, al final del día tenemos que generar las condiciones para que con mejores recursos tengan tramos de control en derechos humanos. Y creería ahí que también las comisiones, los organismos públicos de derechos humanos tendrían que estar teniendo un papel mucho más proactivo. Y también diría yo, el peso de la ciudadanía, el peso de la crítica, el peso de la opinión pública, también tiene que trasladarse a la exigencia de que la justicia funcione. Me hago cargo que en ciertos contextos esto es muy difícil, porque hay quienes han sido víctimas del delito de manera dramática, dolorosa, demoledora, ¿no? Cuando tu negocio tiene que cerrar por las extorsiones, cuando han robado a tu hija, cuando han matado a tu madre. Yo eso lo respeto y lo valoro y me sumo a la exigencia, al reclamo y al dolor. Pero eso debe ser motivación también, pues, para una mayor exigencia de que nuestros políticos dejen de estar viéndose el ombligo y generando condiciones de debate para ver cómo sacan laja político-electoral. Claro. Pues, maestro, le agradecemos muchísimo su comentario, como siempre, interesantísimo, y bueno, siempre en la médula del problema. Esperemos que haya muchas reacciones. Esta entrevista, maestro, está siendo grabada y va a ser subida a YouTube para que la podamos compartir con nuestros contactos, y la ponemos a sus órdenes para que también a la gente de Cencos la pueda también estar distribuyendo. Por favor, por supuesto que sí. Y bueno, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo, y en esta invitación a que nos encontremos para un proceso dialogal. Ahora las nuevas tecnologías o las tecnologías digitales nos ofrecen esos espacios, y me parece que es muy importante que toda vez que estamos viviendo una crisis de seguridad, pues sí es importante que vayamos discutiendo las causas. Por mi conducto o por esta vía, pues yo quiero agradecerte, José Alfredo, un fuerte abrazo, y a quien nos escuche. Gracias, maestro, le mandamos un gran saludo, todo nuestro afecto. Fuerte abrazo acá desde la Ciudad de México, saludos. Gracias. Pues bien, hemos concluido ya nuestra tercera fase con el maestro Emilio Álvarez y Casa, quien, bueno, nos dio una explicación amplia sobre lo que escribió sobre el general Villa Castillo. Justicia o venganza se llamó la columna de este viernes en el periódico El Universal, del maestro Emilio Álvarez y Casa, quien tiene la gentileza de viernes con viernes tomarnos la llamada para comentarla al aire, su columna. Y bien, pues bueno, vamos a seguir, y en este viernes vamos a meterle ya un poquito de relax y entretenimiento con unas bandas alternativas que nos tiene preparadas Saraí Lezama. Ya vamos a entrar con ella en unos momentos más. Después del corte van a ver estas grandes bandas alternativas que pues necesitan todo nuestro apoyo, y que por eso vamos a estar con ellas. Saraí Lezama y su equipo, hay que decirlo, es una gran luchadora por destacar el talento que se encuentra por todos lados. El chiste es darles el espacio. En ese sentido, comunicación.com se suma
al esfuerzo de Saraí Lezama y su equipo. Y ahora van a ver qué bandas les tenemos preparadas después del corte. Muchas gracias. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online.